Ya está en el YouTube. Y hoy, 11 de mayo del 2020, vamos a tener la clase del siglo XIX. Bien, voy a anotar los que están. Está Irlanda. Irlanda Rodríguez, Edgar, Israel, Chris. Son 5 y también está Angie, Angie Ramírez. Son 5. Bien. Bueno, entonces, ya para comenzar la clase, me gustaría que me dijeran, y para anotarles participación también, me gustaría que me dijeran qué vimos en la clase pasada. A La ver, conquista ¿qué de pico? Sinaloa de mexicano, la llegada de los españoles. Muy bien. Muy bien. Ok. Ana María también se unió. Ana María. ¿Quién activó su audio ahorita? ¿Quién contestó? Porque no lo... Mande yo, es Beltrán. Edgar. Bueno, está Edgar. Bien. Entonces vimos la clase anterior, la conquista de México y en particular la conquista de Sinaloa. Si no se me escucha bien, por favor en el chat me lo pueden decir. Así, voy a aprovechar para que activen un ratito su cámara, un poquito, para irles conociendo bien. Ya la activo ahorita José Iván, para que activen su cámara, por favor, para irles viendo. Ahí está Edgar. ¿Alguien más? Ok, a ver, es Chris. Ok, si está bien, ya la pueden cerrar. Nomás la abren y la pueden cerrar, o si quieren, pues déjenla ahí activada, no hay problema. Nada más para irles viendo, pues, para irlos ubicando. A ver, ¿quién más activa su cámara? Ana no está, ¿verdad? Aquí está Ana María. Aquí estoy. Ok, ok, sí está bien. Muy bien. Y creo que ahora no entró ¿cómo se llama este muchacho? Raúl. Bueno, los demás más o menos lo ubico. Irlanda, a ver, Irlanda no lo ubico. Nada más sé que me entrega todos los trabajos y comenta, pero no ubico quién es, no la conozco, pues. Y se unió ahorita Pedro. Ok, Pedro. Irlanda, si puedes activar tu cámara, por favor. Y también se metió. Creo que te metiste 2 veces, Irlanda. Tienes 2 veces aquí tu nombre. Bueno, entonces eso vimos la clase pasada. Y para conocer los conocimientos previos, ¿qué saben ustedes sobre la independencia? Profe, Mande. él le puso por el grupo, pero no contestó el chat de que hay personas que no lo ven ni lo escuchan. Yo nomás lo escucho, no lo veo. Yo también nomás lo escucho. Ok. Ok. Sí, es cierto, no estaba viendo el chat. Ok.
Ah, sí, 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 es que le dije a Irlanda que activara su cámara y no me contestó. Sí, Me dice Irlanda que no no me puede escucha. escucharlo. Ajá. ¿Ahí Irlanda ya? ¿Tampoco? ¿Me escucha Irlanda? Escribe ahí en el chat, porfa. No, no, pues no me escucha. Pues no sé qué pasó ahora. No sé qué pasó ahora, no sé por qué no me miran ni me escuchan. Que aún no lo escucha, es Irlanda. A ver, vamos a ver qué es Irlanda. A ver, ¿quién más? A ver, escriban quién sí me puede ver y escuchar. Escriban quién sí me puede ver y escuchar. Yo nada más lo veo, no lo escucho. Uh, a ver, No, pues, sube tu audio. No, Súbele tu pero audio. nada más lo escucho. Nada más lo escucho, no lo puedo ver. Me equivoqué. Ah, Raúl, ok. ok, sí, hasta el nada más Raúl nada. hace las suyas en clases en línea. Ya hacía falta. Dice que no me ve Edgar. Bueno, miren, a los que no me ven también se pueden ir en la parte de abajo derecha, donde están los tres puntitos. Donde están los tres puntitos, le pueden dar en ver pantalla completa. O si no, se van ahí en la parte inferior derecha también hay 4 cuadritos. Donde están esos 4 cuadritos, denle clic. Es que, o sea, sí sale ¿Sí? que es usted el que está hablando, o sea, su pantalla, pero sale así como nos vemos nosotros, de que nada más se ve las 2 letras del nombre. Como si Sí, no estuviera exacto. activada la cámara. Nomás No, se sí tengo, escucha, pero no se ve. sí tengo activada la cámara. Cheque A bien el ver, chat, Ay, porque yo, sí. aquí estoy en su pantalla y nomás se ve PC, profe Catarino. Oh, ajá, profe Catarina. ok. Ajá, nomás eso se ve. Ahí tampoco. Nel. Ne- Ve, Bueno. Bueno, con que me escuchen y pueda compartir la cámara. Digo, compartir la pantalla. Voy a compartir pantalla. Espero que eso sí me deje hacerlo. Voy a compartir pantalla. Ok, mira las diapositivas. Sí, Sí, ¿Sí? Ok, con esto. ¿Qué le hace que no me miren? Pero si me escuchan y ven la diapositiva, eso es bueno. ok. Bien, entonces cierren su audio, porfa. Voy a empezar con la clase. Si me gustaría que participaran, me pueden interrumpir. Bueno, miren, vamos a ver siglo XIX mexicano en este día, hoy 11 de mayo del 2020. Espero que hayan estado muy bien ayer. Ahí les compartí también la liga de un video que me ayudó, me parece que se llama Ana, me ayudó a editarlo con las fotos y videos que subieron de sus mamás. Bueno, fíjense bien, vamos a ver lo que es la independencia, pero antes de la independencia hay un proceso que se llama reformas borbónicas. Se le llama así porque en 1700 murió Carlos II de Habsburgo, rey de España, y como no tenía hijos, no tenía descendencia, apaguen su audio, por favor, yo soy. A ver. Apaguen su audio, porque creo que están ahí en el WhatsApp, o están tomando captura. No, a ver, a lo mejor yo soy. Bueno, perdón. Bien, miren, entonces, voy a continuar. La independencia tiene su origen en las reformas borbónicas. Lo que pasa es que en 1700 Carlos II de España muere y no tenía hijos, entonces ellos negociaron con unos príncipes de Francia de apellido Borbón y los Borbón empezaron a gobernar en España. Subió al trono don Felipe V con el título de Felipe II de Borbón, ¿ok? Bueno, entonces él iba a gobernar Francia, iba a gobernar España, iba a gobernar todas las colonias en América. Pero va a ocurrir algo muy importante. Luego deja el trono, entran sus descendientes, don Luis, Carlos III, Carlos IV, bueno. Pero resulta que en 1808 Napoleón Bonaparte invade lo que es
de Francia, invade España porque iba a Portugal, pero se queda y quita al rey de allí, a don Fernando VII. Y las colonias en América quedaron sin un jefe. Ello provocó que hubiesen ideas de independencia, porque ya se había independizado Haití, se había independizado Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Entonces empieza un proceso en donde las colonias buscaban su independencia, pero de manera conspirativa, es decir, no declarada, sino que, como decimos aquí, a la sorda andaban buscando su independencia. Quien empezó con este movimiento fue un grupo de criollos comandado por Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez, su esposa, Elena Vicario y otras mujeres. Entonces, la mañana del 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo fue a este templo que está en un pueblo que se llama Dolores. Hoy día se llama Estado de Hidalgo, en ese entonces era parte del Estado de México, o de lo que se llamaba, pues era una especie de gobernación, una intendencia. Bueno, don Miguel Hidalgo llama a la gente a misa y allí les dicen que hay que apoyar a Fernando VII. Gritan, viva la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno. Pero realmente lo que ellos buscaban era ya la independencia. Esa va a ser la primera etapa que inicia el 16 de septiembre de 1810. Y esa etapa va a terminar en julio de 1811. ¿Por qué? Porque agarran a los primeros insurgentes, los matan, les quitan la cabeza y las cuelgan cada cabeza en una esquina de la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga es como un almacén muy grande. Imagínense una casa cuadrada grandísima y en cada esquina ponen la cabeza de Hidalgo, de Allende, de Abasolo, de estos 4 insurgentes. Ponen ahí las cabezas. ¿Por qué? Para mostrarle a los súbditos novohispanos que no deberían de rebelarse en contra del poderío, en este caso del Imperio Español. Terminan los insurgentes y el que va a continuar la lucha en la sierra, ya en lo que hoy es Guerrero, Oaxaca, va a ser José María Morelos y Pavón, que al igual que Miguel Hidalgo era sacerdote, pero él no era criollo, tenía más bien ascendencia mulata. Él va a hacer una constitución en 1814, se le va a llamar Constitución de Apatzingán porque ahí la hizo. En esta constitución él decía que la América era independiente, que todo aquel que hubiese nacido en esa tierra nacía libre. Y eso fueron ideas que se tomó de la Ilustración, pero en ese tiempo pues eran de rebeldía, pues, porque el Imperio Español, a pesar de que no estaba Fernando VII en el gobierno ya en España, pues todavía eran colonia esas tierras de España. López Rayón es nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en Saltillo, en lo que hoy es Coahuila, el 16 de marzo de 1811. Y José María Morelos y Pavón va a ser fusilado también el 22 de diciembre de 1815. Si se dan cuenta, todos los insurgentes fueron asesinados. Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y ahora Morelos también fueron asesinados. ¿Por qué? Por levantarse en contra del gobierno, en este caso del gobierno español. Esta fue un escrito que hizo Morelos muy importante, se llamó Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y la hizo en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Finalmente, luego ya que muere Morelos, va a continuar la lucha López Rayón, Mina y también este señor Vicente Guerrero. Pero resulta que el otro contrincante, el realista, era don Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era el realista, es decir, estaba a favor del reino de España. Y Vicente Guerrero estaba a favor de la independencia. Pero Iturbide le dice, hay que unirnos y hay que independizarse. Pero ¿quiénes iban a obtener la independencia? Pues ellos. ¿Quién iba a ser el nuevo jefe de esas tierras? Iban a seguir siendo los criollos. A eso se le llama abrazo de Acantempan. ¿Por qué? Porque en este lugar se abrazaron insurgentes y realistas y termina la guerra. El 27 de septiembre de 1821 entra triunfales las huestes
diciendo que había terminado la guerra y que la Nueva España ya era independiente y lo que seguía era buscarle un nombre. Pues la primera forma de gobierno que tuvo este país de manera independiente fue el imperio y el primer emperador fue don Agustín de Iturbide. Bueno, entonces fíjense bien, hasta ahí es el proceso que se llama independencia. ¿Cuáles son sus causas? Las reformas borbónicas, la independencia de Estados Unidos, la independencia de Haití, pero a su vez las conspiraciones que hicieron Hidalgo, Morelos y la lucha de guerrillas que hizo López Rayón y Vicente Guerrero. ¿Quién terminó la independencia? Vicente Guerrero. ¿Cuándo se termina? El 27 de septiembre de 1821. Ahí se termina la independencia. Como les había dicho en la clase anterior, pues hubo indígenas que nunca supieron que fueron independientes, simplemente cambiaron de dueños. Cuando el país logró su independencia, esta era la extensión. Fíjense bien, estaban California, Nuevo México, Texas, Sonora, Nueva Vizcaya, todos estos territorios de aquí. Si se dan cuenta, pues no existe Hidalgo, no existe Morelos, porque después se les va a poner esos nombres. Aquí estaba Guatemala, aún no existía Chiapas, estaba Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Todo eso era el Imperio Mexicano, el Imperio de Agustín de Iturbide, que duró como 11 meses, de 1821 y termina a fines de 1822. Pero esta forma de gobierno va a tener problemas. Se van a enfrentar centralistas y federalistas, que después, en la década de los 50, van a ser liberales contra conservadores. ¿Cuál era la diferencia? Los centralistas buscaban que todo el poder estuviese en el centro del país y los federalistas querían que cada estado tuviese su propio Congreso. Los centralistas van a evolucionar en liberales y los federalistas en conservadores. Los liberales van a tener apoyo de los Estados Unidos y los conservadores, ellos no, van a tener más bien apoyo de las logias que tenían conexión con Inglaterra y con Francia. Vamos a tener los primeros procesos, entre ellos fue la Reconquista que se dio en 1829, pero no triunfaron los españoles porque los repudió Santa Anna. En marzo de 1838 se da la Guerra de los Pasteles. Resulta que un pastelero francés reclamó que las huestes de Santa Anna entraron a su pastelería, comieron y no pagaron, y le pedía al gobierno mexicano 600,000 pesos de aquella época, que era una fortuna. Los franceses llegaron a las costas veracruzanas y pidieron al gobierno que les pagaran, pero no se obtuvo, ellos invadieron y México perdió. Un año después, igual, en marzo, el 21 de marzo de 1839, el gobierno mexicano tuvo que pagar 600,000 pesos. Hasta aquí, ya llevamos dos procesos, la independencia y la Guerra de los Pasteles. Pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien? No. ¿No? ¿Alguna participación entonces? ¿Alguien que guste participar? ¿Se dan cuenta? Nuestro país primero se llamó Nueva España, se independiza y su primer forma de gobierno, ¿cuál fue? ¿Cuál sería la primera forma de gobierno? Acuérdense que se independizó con el acuerdo entre Iturbide y Vicente Guerrero, y ese es el país que resultó. Pero sigue siendo un imperio. Dejó de pertenecer a España y su primera forma de gobierno fue un imperio, en donde el emperador, ¿quién era? Agustín de Iturbide. Muy bien, el gobierno de Agustín de Iturbide dura como 11 meses, pues realmente don Agustín pues era militar, ¿no? Pero no tenía mucho poder, ni político ni económico. De hecho, con dinero prestado y alhajas le hicieron la corona y lo coronaron ahí en la catedral en la Ciudad de México. Bueno, la Guerra de los Pasteles entonces fue porque las huestes de Santa Anna, el país estaba en un desastre, pues. Primero había una lucha entre liberales y conservadores. Segunda,
tuvo esta injerencia de los españoles que quisieron reconquistar y luego los franceses quisieron invadir el país. De hecho, lo invadieron y le ganaron al país y le cobraron 600,000 pesos por unos supuestos pasteles que los soldados no pagaron al pastelero. Bien, luego vamos a ver este proceso que se llama Guerra de Estados Unidos. Pero anteriormente a ello, fíjense, en el 38 fue la guerra fue la primera intervención francesa. 2 años antes se había independizado Texas. No fue realmente una independencia, sino que los yanquis llegaron a vivir a Texas y luego reconocieron la supuesta independencia de Texas. Y eso no le gustó al gobierno mexicano, pero el gobierno mexicano estaba muy empobrecido, tenía deuda, tenía problemas internos y no podía librar una guerra con nadie. Aparte, la que libró la perdió. Entonces, eso lo va a aprovechar Estados Unidos. Aquí podemos ver en el mapa cómo los estadounidenses empezaron a cruzar la frontera. Empezaron a cruzar la frontera, este río, y empezaron a establecerse aquí en Texas. El gobierno mexicano les dijo, está bien, pueden vivir aquí siempre y cuando respeten el idioma español y la religión católica. Pero resulta que el territorio de Texas en 1836 se independiza y se proclama como un país independiente. Es este color aquí como más oscuro. Luego los estadounidenses van a pedir que la frontera llegue hasta el río Nueces, es este que está aquí, río Nueces, y este es el río Bravo. Pero resulta que los estadounidenses, primero Texas ya era una república independiente, pero los estadounidenses empiezan a llegar a vivir aquí. De hecho, ellos crearon pues esta independencia y a la República Tejana. Pero empezaron a cruzar las fronteras. Dijeron, ya no va a ser la frontera aquí con el río Nueces, sino hasta el río Bravo. Eso molestó al ejército mexicano, que cruzó la frontera y le dijo a los estadounidenses que estaban aquí entre el río Bravo y el río Nueces que se fueran. Pero ellos dijeron, no, es que Texas llega hasta acá, hasta el río Bravo. Y declararon la guerra a México. Y el pretexto fue que los mexicanos habían avanzado, habían cruzado la frontera. Pero nada más fue un pretexto. Eso provocó que los estadounidenses empezaran a invadir nuestro país. A ver, alguien que me ayude a leer la diapositiva, por favor. No se amontonen. El 12 de enero de 1845, el presidente James Polk inició la progresiva campaña, ordenando al general Charles Taylor que ocupara la franja de la tierra de Texas, reclamando como propia, entre los ríos Nueces y Bravo. El 11 de mayo, la nación vecina declaró oficialmente las utilidades bajo el pretexto de que nuestro país había transportado la frontera con los Estados Unidos y derramando sangre de sus ciudadanos. Muy bien, fíjense bien cómo es que dice que a principios de enero del 46, James Polk mandó al general Zacharias Taylor a que ocuparan esta franja. Miren, Texas no era ni de México ni de Estados Unidos, era independiente, pero los yanquis empezaron a poblarla y dijeron, no, es que la frontera no llega hasta el río Nueces, sino que llega hasta el río Bravo, y empezaron a ocuparla. Los mexicanos que hicieron, pues cruzaron el río Bravo y les dijeron, ¿saben qué? Váyanse. Pero eso provocó que hubiese una guerra. Y Polk, el presidente, va a mandar diferentes destacamentos. Aquí está el de Zacharias Taylor, del río Bravo, Monterrey, Saltillo. Aquí está parte. Aquí está Taylor. Luego Stephen Kearny, en esta parte de Nuevo México. Alexander William Doniphan, que cruza El Paso. Acuérdense que de este lado mexicano se llama Ciudad Juárez y de aquel lado se llama El Paso, Texas. Alexander ocupa lo que es El Paso, Chihuahua, y se une hasta la guarnición que también tiene Taylor, toda esta parte del norte. John D. Slot se va al Pacífico acá. Acuérdense que Carlos Horn en Mazatlán defiende al país de las huestes estadounidenses. Y esta ocupación que fue muy importante, la de Winfield Scott, que llegó aquí a Veracruz, se trasladó desde Nueva Orleans hasta Matamoros,
Tampico y desembarcó en Veracruz y se fue por la vieja ruta que había tomado Hernán Cortés hasta llegar a Puebla y a México. Si se dan cuenta, México estaba sido invadido por ¿cuántas huestes? Por la de Taylor, la de Slot, la de Stephen, la de Alexander y la de Winfield Scott, que fue la más agresiva. Bien, ¿alguien más que active su audio, por favor, aparte de los que ya participaron? El 14 de septiembre de 1847, a las 7 de la mañana, a 26 años de la entrada triunfal del ejército trigarante, el invasor norteamericano tomaba oficialmente la capital, haciendo ondear su bandera el Palacio Nacional. En mi cabeza aún resuenan los gritos, los insultos, el furor de las personas del pueblo, anonadadas ante la humillación. Era un hervidero de gente, parecía que los desalmados invasores se burlaban de nuestro pueblo, pues ondeaban su bandera desde el palacio a un costado del reloj, mientras a todos nos comían el furor y la vergüenza. Fue el capitán Roberts el que la hizo entre los victores entusiastas ya de los yanquis. Una hora después llegaba el general Winfield Scott al Zócalo, siendo también aclamado y victoriado por los suyos, recordó Roa Bárcena. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Irlanda. Muy bien, Irlanda. Bueno, ok, aquí estás anotada bien. A ver, alguien que no haya participado que me diga esta diapositiva de qué trata, de qué habla. A ver, Angie Ramírez, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas, Angie? Angie. Israel, ¿de qué trata la diapositiva? Esto que acaba de leer su compañera. Pues eso de que en mi cabeza aún resuenan los gritos, parece una, no sé cómo llamarlo, tan así como una carta, como algo que alguien dijo, pero Ujú. habla de algo, de una burla hacia el país, que al parecer Ajá, estuvo muy feo. sí, muy bien. A ver, Ana María. A ver, Ana María, aquí cuando ponen, como dice Israel, esta carta de Roa Bárcena, ¿qué está describiendo? ¿Qué está describiendo? ¿Cómo te lo imaginas? Porque fíjate, dice el 14 de septiembre de 1847 a las 7 de la mañana, apenas el invasor norteamericano tomaba oficialmente la capital, haciendo ondear su bandera en Palacio Nacional. ¿Cómo lo describes tú, Ana María? A lo mejor no me escucha. Bien, ¿alguien más? ¿Esta diapositiva de qué trata entonces? ¿De qué trata? Pues supongo que están describiendo eh, cuando los yanquis tomaron parte de México. Bueno, lo que en ese entonces Ujú. todavía no era México. Sí, ya Batalla era. esta. Sí, ya era. Miren, voy a hacer esa precisión. Acuérdense que me voy a regresar unas diapositivas. Aquí, el imperio mexicano. Este imperio de Espera, Iturbide, ya existía el imperio de Iturbide, ¿ok? Pero en 1824 se le quitó el nombre de imperio de Iturbide. Y en 1824 se le puso el nombre Estados pues era Unidos México. Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos, copiándole el nombre al norte, que ellos se llamaban Estados Unidos de América.
Entonces aquí tenían Estados Unidos mexicanos. A partir de 1824 se dijo, ya este país, que se llama Estados Unidos mexicanos, tiene una bandera, luego se va a crear el himno, pero va a recibir una primera separación de Texas. La separación de Texas se forma independiente en 1836. En el 38 los franceses lo invaden al país, lo derrotan. Y en el 46 los estadounidenses empiezan a poblar Texas, pero no llegan nada más hasta el río Nueces, sino hasta el río Bravo. Y reconocen la independencia de Texas, pero además le dicen a los tejanos que se unan a Estados Unidos. Como México, pues aún era su lugar, esta franja entre el río Bravo y el río Nueces, llegaron acá, pero los estadounidenses dijeron, nos están invadiendo, y ellos hicieron diferentes destacamentos. Ya los vimos aquí, estos 3 de aquí, aparte de los que llegaron a Mazatlán, y el de Scott que llegó hasta Veracruz. Aquí lo que está narrando esta carta de Bárcena es que el 14 de septiembre, un día después de la batalla de Chapultepec, ¿se acuerdan de los niños héroes? Un día después, el ejército estadounidense entra a Palacio Nacional, quita la bandera mexicana y pone la bandera de las barras y las estrellas. En ese entonces aún no estaban las 51 estrellas que conocemos, sino que era un círculo con las 13 estrellas y ya le habían puesto la 14 que era Texas. Acuérdense que cada estrella de Estados Unidos que tiene la bandera es un estado. Pero fíjense aquí algo curioso. Ellos el 14 de septiembre pusieron la bandera. ¿Y qué celebramos nosotros el 15 de septiembre o el 16 de septiembre? ¿Qué celebramos? El grito de independencia. Ajá, el grito de independencia. Entonces, en lugar de festejar el grito de independencia, los mexicanos que vieron la bandera de los invasores en Palacio Nacional. Por eso es que dice Bárcena que fue para ellos como algo muy humillante, pues. Bueno, aquí vemos imágenes de cuando el ejército invasor entra en Palacio Nacional. Aquí está Catedral, la Catedral Metropolitana, aquí está Palacio Nacional. Aquí están unos edificios, aquí hay otros, y aquí están otros edificios. Bueno, esta es la calle, bueno, la que sigue es la calle Francisco Madero. Aquí vemos abajo las diferentes batallas, la de Chapultepec, el 13 de septiembre fue la batalla de Chapultepec, la del 14 entre los invasores. Bueno, apague su audio, por favor. Si pueden cerrar su audio. Ya, a ver, cierren su audio, por favor. Bueno, entonces voy a continuar. Bien, seguimos. Eso fue la intervención norteamericana, la guerra con Estados Unidos. ¿Pero qué provocó esta batalla? Pues lo que provocó fue que México perdiera más de la mitad del territorio, que perdiera Arizona, Nuevo México, ya Texas lo había perdido, y aparte Centroamérica se separa, forman las Provincias Unidas del Centro de América. Luego vamos a tener un proceso que se llama Guerra de Reforma, entre el 58 y el 61, que va a ser una lucha entre liberales y conservadores. Juárez va a andar por todo el país y finalmente regresa en diciembre del 61, cuando Inglaterra, España y Francia llegan a las costas mexicanas a pedir el dinero que les debían, pero Juárez les dice, no, porque los que se endeudaron fueron los conservadores con ustedes, no les vamos a pagar nada. Estas dos primeras se retiran y Francia se queda a invadir México. El 5 de mayo del 62, Ignacio Zaragoza derrota a los franceses en Puebla, pero los invasores se quedan 5 años más. En el 64 incluso los conservadores traen al emperador Maximiliano y Carlota. Él era familiar de Napoleón III y Francia buscaba detener supuestamente la doctrina Monroe, también ellos siendo imperialistas. En el 66, Francia retiró sus tropas debido a una crisis que sufría allá en el continente, y eso provocó que Porfirio Díaz empezara a derrotarlos, y finalmente el 2 de abril del 67 Porfirio Díaz entrega la ciudad de Puebla, México, a Benito Juárez. Y ya vamos a entrar a una etapa que se llama República Restaurada. ¿Por qué? Porque entre el 67 y el 77 Juárez se va a dedicar a restaurar la República. Lo que ocurría con
Juárez era algo curioso porque Juárez siempre estaba en el poder. Dejó la silla presidencial hasta que se murió en julio, el 18 de julio de 1872, y entró como presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Pero cuando terminan sus 4 años de periodo, Sebastián Lerdo de Tejada se reelige y don Porfirio Díaz se levanta en armas contra él. Ya se había levantado en armas contra Benito Juárez. Se había levantado con el plan de la Noria, es un pueblo de aquí de Sinaloa, y se levanta en el 76 contra Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec en Oaxaca. Acuérdense que tanto Juárez como Díaz habían sido indígenas, habían sido masones y habían estado en la presidencia, llegaron a ser presidentes. ¿Qué tenemos con el porfirismo? Pues hubo mucho avance en la economía, en la cultura, pero hubo mucho retroceso en lo social porque había muchas desigualdades. Los trabajadores eran explotados, los que criticaban al gobierno eran asesinados, solamente la bonanza económica era para los ricos, unos cuantos, y para los extranjeros. El resto de la población vivía en la pobreza, no sabía leer ni escribir, había muchos excesos. En Sinaloa, ¿qué ocurría? Teníamos como gobernador a don Francisco Cañedo. De hecho, al periodo que gobierna Cañedo llegó a la gobernatura de Sinaloa porque Porfirio Díaz fue de los pocos que lo apoyó. Cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia, lo pone como gobernador. Eso fue en 1877 fue. Bien, este señor va a gobernar Sinaloa siempre. Siempre gobernaba 4 años y dejaba su gobernatura a Mariano Martínez de Castro, su compadre. Terminaba de Martínez de Castro y regresaba a Cañedo hasta que en 1892 ya se queda definitivamente, hasta que se muere en 1909. Se muere en junio de 1909. Se murió de una pulmonía. Mucha gente dice que realmente lo estaban envenenando. ¿Qué hubo durante el porfirismo, cañedismo en Sinaloa? Hubo mucha bonanza económica. Se crió el ferrocarril, aunque eso fue en 1905, pero se crearon muchos ingenios azucareros, por ejemplo, el Águila, la Florida, la Constancia, el ingenio azucarero de los Mochis, la Primavera, la Aurora. La Aurora lo podemos ver aquí en donde están las quintas. Ya ven que está el pitón de la Aurora cerca de la iglesia del Padre Cuco. Pues ese pitón es lo que queda de la chimenea de una de estos ingenios. Bueno, ya para terminar, en Sinaloa despuntó mucho lo que fue la educación, porque en 1872 se creó el Liceo Rosales como una secundaria en Mazatlán, y un año después, cuando se traslada a la capital, a Culiacán, se cambia el nombre del Liceo Rosales a Colegio Civil Rosales, y va a estar aquí en Culiacán desde 1873 hasta la actualidad, que se llama Universidad Autónoma de Sinaloa. Se le da el título de autónoma en 1965. Okay. ¿Cuándo se crea la UAS? En 1872 en Mazatlán. Se traslada a Culiacán en 1873 y desde entonces está la UAS aquí en Sinaloa. Bueno, esa sería la exposición. Ahora viene la etapa de preguntas y respuestas. Para empezar, me gustaría que ustedes me hicieran preguntas. Si tienen ustedes preguntas sobre lo que vimos. Vimos reformas borbónicas, independencia, la intervención francesa o guerra de pasteles, luego la intervención norteamericana, guerra de reforma, la segunda intervención francesa. Muy bien. Bueno. Yo no entendí bien lo de por qué se provocó la guerra de los pasteles. Porque un pastelero francés afirmó que unos soldados de Santa Ana habían entrado a su pastelería, habían comido sin pagar, y por eso le cobraba al gobierno mexicano 600,000 pesos. Y como no le pagaron, pues pidió ayuda al consulado francés, y los franceses enviaron aquí su ejército, invadieron el país, lo derrotaron y le cobraron esa indemnización. Ok. ¿Alguien más? No más, yo no más. Oiga, profe, el Puente Negro, por eso se llama así Cañedo, por ese güey. Sí, es por el gobernador, pero se llama Puente Negro, ¿no?
Es que lo hizo Stranahan, un No, ingeniero Francisco que Cañedo, era, se llama gente. ¿sí se llama así? Francisco Cañedo. Ok, sí, se hizo durante el gobierno de él, se hizo en 1885, me parece, lo hizo un ingeniero inglés y se hizo durante el gobierno de Cañedo. Lo que pasa es que Porfirio Díaz siempre atacaba a Benito Juárez y cuando Juárez murió, llegó a la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada y cuando se religió Sebastián, lo volvió a atacar Porfirio Díaz y nadie lo apoyó. El único que lo apoyó fue Cañedo. Entonces, cuando llegó a la presidencia, Porfirio Díaz lo puso a su compadre, a Francisco Cañedo. Y Cañedo puso luego a su compadre Mariano Martínez de Castro. Entonces, De serio, hecho, el Puente Negro tiene restos de la Torre Eiffel, ¿es cierto o no? no sé, desconozco. A lo mejor porque Sinaloa participaba en la Feria Internacional de la Ciencia en París y participó en la de 1898 y en la de 1901. Siempre participaba, mandaban para allá fierro, mandaban lámparas, monedas, muchas cosas. Era una feria internacional. Se le llamaba así Feria Universal de la Ciencia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, Angie, ¿quién fue el primer rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa? lo que pasa es que la UAS no siempre se ha llamado UAS. Al principio, acuérdense, surge en Mazatlán como Liceo Rosales. En el 1873 llega a Culiacán y se va a llamar Colegio Civil Rosales. Y va a tener diferentes nombres, incluso se va a llamar Universidad de Occidente, se llamó entre 1918 y 1922, pero se llama Universidad Autónoma de Sinaloa en 1965, porque en diciembre de ese año el gobernador Leopoldo Sánchez Celis le dio el carácter de autónoma, porque ya iba a ser independiente, pues la UAS. Pero digamos que su primer rector, si pensamos que el Colegio Rosales era UAS, su primer rector se llamaba Castelazo, apellidado Castelazo. Pero Bueno. como Universidad Autónoma de Sinaloa, apenas yéndose a ese año, al 65. Pero sí, la UAS está desde 1872, 73. Y ahí donde está el edificio central, ahí daban clases de carreras. Y había incluso una secundaria, había una prepa y estaban las carreras. Estaba ingeniería química, ingeniería civil, biología, luego se fueron separando. Filosofía y letras se vino aquí donde está el Aispuro Pollos, atrás de Catedral, ahí se puso. Luego ya después del 65 construyeron allá en Ceú y ya no, perdón, eso fue a finales de los 80. A finales de los 80 construyeron allá en Ceú, a principios de los 90 ya se fueron para allá. Pero siempre las cosas van cambiando, pues. Igual cuando ustedes ya estén grandes, así de 50, 60 años, se van a dar cuenta que Culiacán va a estar cambiando. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí a Culiacán, Fórum no existía. Ya después empezaron a construir todo ahí y muchas cosas han ido cambiando. Tan solo la Obregón ya ven que era doble sentido, ahora es un solo sentido. Muchas cosas cambian, pues. Casi cada 15 años, cada 20 años van cambiando. Bueno, si nadie más tiene preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, entonces está Cris, Israel, Edgar Iván, José Iván. Te voy a anotar José Iván. Está Ana María, Angie, Pedro Raúl e Irlanda. Bien. Bien, entonces miren, para mañana van a subir a Classroom su actividad 3, que consiste en hacer un cuadro comparativo entre los procesos. Ahí les puse independencia, guerra de pasteles, intervención norteamericana y la segunda intervención francesa. Hay que poner ahí la fecha de inicio, fecha de término. Ya le revisé ahí hasta Irlanda y no recuerdo quién más. Me falta que suban los demás. Hay que poner, en el último cuadro, en la última columna, dice que hay que describir, perdón, el proceso.
¿qué van a poner ahí como un pequeño resumen de todo, de cada proceso? Por ejemplo, la intervención de los estadounidenses van a poner, eh, luego la independencia de Texas, se independiza, pero los estadounidenses la empiezan a poblar y cruzan el río Nueces y eso provoca que el ejército mexicano los quiera combatir cruzando el río Bravo, lo que provoca el descontento del presidente James Polk y los invaden a los mexicanos y termina la guerra en 1848. Es decir, van a describir ustedes cada proceso. Cómo fue la guerra de pasteles, cómo fue la independencia, cómo fue la intervención norteamericana y la segunda intervención francesa. Bueno, para terminar, les voy a hacer una pregunta aquí para poner en participación. Esta pregunta ya de alguna manera se la respondí y ustedes, a ver, si me la pueden contestar, fíjense bien. ¿Por qué se le llama segunda intervención francesa a la que ocurrió entre 1862 y 1867? ¿Por qué? Cuando viene Maximiliano y Carlota. La guerra de los pasteles. No, ¿por qué se le llama segunda intervención francesa? ¿Por qué? A ese proceso que va del 62 al 67, ¿por qué se le llama segunda intervención francesa? Cuando viene Maximiliano y Carlota. Pues porque ya había pasado la guerra de los pasteles y eso fue la primera intervención. Entonces la guerra de los pasteles, fue la primera intervención francesa. ¿Fue Irlanda? ¿Quién contestó? Chris. Ok, bien, entonces por eso se le llama segunda intervención francesa, porque fue cuando los franceses intervinieron al país por segunda vez. La primera vez fue con la guerra de los pasteles. Bueno, ¿cuál fue la pérdida más significativa con la intervención norteamericana? ¿Cuál fue la pérdida más significativa? Texas. El terreno. ¿Mande? El terreno de Texas, pero pues ya lo dijo el Israel. Pon el punto de... Bueno, pero Texas ya se había independizado, ¿no? En el 36. Yo pregunto, con la intervención norteamericana, ¿cuál fue la mayor pérdida de los mexicanos? Texas ya se había perdido. Pero, ok, bueno, tengo una pregunta entonces, porque está el territorio del río, no sé cómo se llama el río, pero de río a río. Del Bravo al Nueces. El pedacito que faltaba. Ajá. Entonces, ¿ese terreno no era de México, o era de Texas, o era de Estados Unidos, o de dónde era? Ajá. Sí, mira, les voy a explicar. No tiene nada que ver. No, sí, claro, ocurre lo siguiente. Cuando Texas se independiza, lo que pasa es que Texas no es que se haya independizado, pues, sino que era un territorio que estaba solo. Los estadounidenses empezaron a llegar a vivir. Les dijo Iturbide y los primeros presidentes le dijeron a los estadounidenses, sí pueden vivir en Texas, porque estaba abandonado, estaba desértico, pues. Sí pueden vivir ahí, pero con la condición de que respeten el idioma español y respeten la religión católica. Los yanquis no respetaron. Hablaron su idioma y trajeron sus religiones protestantes. Pero ¿qué pasó? Que el río Nueces se desbordaba. Entonces, había veces que el río Nueces se venía para acá, para México, acercándose al río Bravo. Entonces, los estadounidenses dijeron, cuando ya empezaron a llegar a Texas y a decirle a los tejanos que se unieran a ellos, le dijeron pues que la frontera no sea hasta el río Nueces, que sea hasta el río Bravo. Pero esa franja era mexicana. Entonces, cuando los estadounidenses empezaron a poblar también la franja entre el río Bravo y el río Nueces, no le gustó a los mexicanos, fueron con un ejército con Santa Ana y dijeron los estadounidenses, mira, están peleando, nos están invadiendo. Y lo utilizaron como pretexto, incluso dijeron que los mexicanos les habían tirado piedras.
Y eso provocó que el presidente James Polk dijera, hay que invadirlos. Si ellos nos están invadiendo, cruzando el río Bravo, como ahorita nos están cruzando el río Bravo, hay que invadirlos. Entonces mandó todos los destacamentos por Saltillo, por El Paso, hasta Mazatlán y el de Veracruz. Bueno, entonces la respuesta es esa, que la franja era mexicana. Y los gringos al estar aquí en esa franja dijeron, esa tierra también es tejana, pero resulta que no. Y ese fue el pretexto, pues fue el inicio de la guerra. Bien, ¿algo más? ¿Sería todo? La pregunta que yo les hice, ¿cuál fue la mayor pérdida entonces de México en la intervención norteamericana? ¿Cuál sería la respuesta? Porque Texas ya estaba perdido. Ya se había independizado, incluso ya era parte de la Unión Americana. ¿Quién perdió México en la intervención norteamericana? No fue lo del porfirismo, ¿verdad? No, ¿qué perdió Estados Unidos? Perdón, ¿qué perdió México con los Estados Unidos entre 1846 y 1848? ¿Qué perdió México? Pues supongo que también se tiene que considerar que para una guerra o una intervención así, es dinero, son vidas de ejército, pues. Y Ujú, de lo que vimos en la clase, se mencionó que el ejército, bueno, los de Estados Unidos habían puesto su bandera en la bandera. Habían quitado la bandera de México y puesto la bandera de Estados Unidos como una burla. Y ujú, creo que se puede ver como un tipo de humillación a las personas en ese tiempo, ujú. ya que al día siguiente pues iba a ser, era como un día emblemático, fue, Sí. no sé. Sí, muy bien, está bien. Ok, sí, sería una pérdida grande. Las otras pérdidas fueron materiales, porque perdió California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado, todos esos territorios los perdió. Si se dan cuenta, son nombres en español. Arizona, árida, zona. California, porque supuestamente así le decían a los indios californios. Nuevo México, pues incluso está en español, aunque ya lo modificaron ellos y le pusieron New México. Bueno, entonces fue la pérdida moral, pero también fue la pérdida territorial. Luego, Estados Unidos le va a regresar la mesilla en el siglo XX a uno de los presidentes. No, al revés, le compra la mesilla a uno de los presidentes y le devuelve un territorio que se llama Chamizal. Lo que pasa es que el río Bravo se desbordaba y se hacía más hacia México, más hacia lo que es Chihuahua, más hacia el sur. Pero el Chamizal era un territorio que era mexicano y se perdía cuando el río se desbordaba. Se perdía, pues. Entonces el gobierno estadounidense se lo regresó a nuestro país, a nuestro gobierno. Bueno, jóvenes, pues deseo que pasen buena tarde. Mañana sube su actividad, ya la están subiendo algunos hoy. Y si no hay nada más, yo me despido y deseo que pasen bonita tarde. Y estamos en comunicación. Cualquier cosa me mandan un WhatsApp o un correo o ahí mismo en Igualmente, Classroom. profe. Bueno, que pasen buena tarde. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Ya sería todo. Detengo la transmisión, la grabación.